Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Como todos los jueves estamos con Magdalena Mervilá y Sergio Vitar, a quienes saludamos cariñosamente. ¿Cómo están, Magdalena? Muy bien, Chechito, ¿cómo está Sergio? A los dos. Hola, Magdalena, Checho, ¿cómo les va? Ambos. Miren las diferencias. Dos intelectuales con sus espaldas llenas de libros, en cambio yo con un cuadro detrás. Los veo muy llenos de libros en ambas salas. ¿Cuántos libros te lees tú en un mes, Sergio? Bueno, es que uno lee con Sistema Nuevo mucho artículo, mucha columna, o sea, lee más, pero no necesariamente libros. Pero yo normalmente le estoy viendo unos 3 o 4 simultáneamente. ¿Sí? Y en el caso tuyo, Magdalena, ¿lees mucho? Yo leo muchísimo, pero uno lee, no sé si lee los libros todos enteros, lee partes, porque hay mucho que hay que leer por trabajo. Entonces, de pronto estoy preparando una clase de algo, entonces leo un pedazo de aquí, un pedazo de allá. Pero igual que Sergio, siempre tengo varios libros empezados al mismo tiempo, porque además, como el ánimo personal es distinto, hay cosas que uno tiene que hacer, pero hay otras cosas que uno quiere leer y ahí lee varios al mismo tiempo. Bueno, queridos amigos, si quieren les propongo un tema. Esta declaración de los convencionales, de 34 convencionales, que están diciendo que ellos son los representantes del pueblo y que no tienen que haber reglas y que como condición tienen que liberar a los presos políticos, entre comillas, ya que todos sabemos que acá en Chile no hay presos políticos, pero ellos insisten majaderamente en el tema, pasando a llegar incluso a los poderes del Estado. Esto tuvieron 3 votos y ya se sienten con una autoridad moral, legal, por sobre todo el resto del país. A mí me parece que es una muy mala señal para empezar un proceso que se supone que nadie va a imponer su idea, sino que ahí están encaminados a ponerse de acuerdo sobre una nueva carta fundamental. Me gustaría partir conociendo la opinión de Sergio Vitar. Bueno, yo diría, Checho, que se podría haber esperado esto, que un grupo que ha venido cuestionando el acuerdo del Parlamento, que ha cuestionado el plebiscito, que ha cuestionado el sistema electoral, que ha cuestionado todo, bueno, haga un planteamiento inicial de esta naturaleza. Pero ese camino no tiene posibilidad de avanzar y pondría en riesgo la Constitución. De hecho, nunca existe en ninguna parte un sistema en el cual las constituciones se aprueben por mayoría simple, ni las reformas, nunca en la historia de Chile ni en ningún país del mundo. Ninguna constitución del mundo establece que por mayoría simple se cambie una constitución. Además, yo creo que ya los argumentos se están poniendo sobre la mesa de que si tú te hiciste elegir por un sistema que aprobó el Congreso, que aprobó el plebiscito, que te sometiste a la elección, que estás elegido a través de ese procedimiento, al cuestionarlo todo te estás cuestionando a ti mismo y tu propia elección. De manera que no tiene consistencia. Y lo otro que quisiera agregar, y termino, es que no hay procesos democráticos de transformación constitucional, ni legal, ni cambios sociales que no se ajusten a ciertos procedimientos acordados y establecidos. De lo contrario, eso siempre desemboca en situaciones caóticas o absolutamente inútiles que paralizan. De manera que, si bien uno podría haberlo esperado, no tiene camino, no es conducente. Yo creo que la constituyente no está en esa posición. Magdalena, yo hace rato que vengo advirtiendo que hay un grupo de extrema izquierda, incluyendo al Partido Comunista, que no son democráticos y que efectivamente usan la democracia para, desde dentro, poder destruirla. Esa es la idea que yo tengo de estos movimientos o partidos políticos, porque muchas de esas personas que están firmando esa declaración
piensan bien parecido al Partido Comunista, si bien es cierto, no son miembros del Partido Comunista, pero están todos en la misma onda. Yo siento que la democracia, uno de los grandes problemas que tiene la democracia es que no es capaz de defenderse de gente que la ataca desde dentro. Magdalena. Sí, bueno, lo que primero hay que tener en cuenta, y ayer justamente en un panel estábamos hablando sobre lo que era el Partido Comunista, y bueno, yo partí diciendo que nunca, jamás en la historia el Partido Comunista ha creído en la democracia. No es democrático, no lo ha sido, no lo va a ser. Y entonces alguien dijo, bueno, pero es que los comunistas de ahora no son tan comunistas, como dijo el propio hasta Lavín, que dijo que no eran de extrema izquierda. Entonces yo le dije, bueno, pero explícame cómo se puede ser medianamente comunista. Esto me acordó a mí como hay unos libros de cuentos de Chesterton que se llama, en el fondo, el Club de los Incomprendidos. Y en ese Club de los Incomprendidos hay un cuento que se llama El asesino moderado. ¿Cómo puedes ser moderadamente asesino? ¿Cómo puedes estar medianamente embarazada? ¿Cómo puedes ser medianamente comunista? O sea, o eres comunista o no eres comunista, eso tengámoslo claro. Y si eres comunista y crees en lo que plantea el comunismo, y además se definen en Chile marxista-leninista, ojo, celebraban a Lenin ayer, y Lenin cuando radicalizó la revolución en el mes de octubre, cuando hizo un plebiscito, porque Lenin hizo un plebiscito, y el Partido Socialdemócrata, que se había dividido en dos, los bolcheviques, que eran la mayoría en el segundo congreso del partido, y los mencheviques, que eran la minoría, cuando hizo ese plebiscito ya no era mayoría. O sea, la única vez que fueron mayoría fue en el segundo congreso y nunca más. Entonces, siendo minoría, provocó la guerra civil. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Esto suena como viejo, que antiguo, pero un momento, el Partido Comunista en Chile hoy día se define leninista. Además, Camila Vallejo celebraba a Lenin y decía que hay que mirarlo, y en fin, y entendamos que Lenin, uno dice, claro, si pongo a Lenin al lado de Stalin, es menos malo, pero es terriblemente malo. Y aquí vamos a definir la maldad por cantidad de muertes, porque yo creo que la maldad no se define así. Y además Lenin va a provocar la guerra civil, va a provocar el terror rojo, y además el año 23 va a matar de hambre, provocada y deliberada por el Estado, a una cantidad de campesinos rusos, que hace que el propio Orlando Figues hable de la Revolución Rusa como la gran tragedia de un pueblo. Entonces, teniendo todo eso claro, y aquí yo estoy de acuerdo con lo que dices tú, Checho, aquí una cosa son los militantes comunistas, pero hay que comprender que en el espectro de aquellos que comulgan con las ideas comunistas es bastante más que simplemente los militantes. Yo diría que hay, en el fondo, como los comunistas y otros variopintos, y en la lista del pueblo, sin lugar a dudas, esos independientes de independientes no tienen absolutamente nada. ¿Esto era esperable? Totalmente. ¿Es propio de sus pulsiones totalitarias de siempre? También. Y ahí viene el punto. La democracia, tienes razón, no se defiende. ¿Tú firmarías un acuerdo de compra y venta con alguien que sabes que no te va a pagar la casa? ¿Tú le entregarías tu casa en una compra-venta firmando un acuerdo con alguien que no va a cumplir? Probablemente no. Bueno, desde el comienzo supieron que no iban a cumplir. Ya viene la pregunta. Si ellos no se rigen en las reglas y fueron electos, y si las reglas son las que los ponen ahí, bueno, entonces si ellos insisten en esto, debiese también haber un mecanismo que debiera expulsarlos por no respetar las reglas. Esto es igual como que tú quieras jugar fútbol y tu contrincante decida, parte del equipo, no los 11 porque es un porcentaje, decida que no va a respetar las reglas y que ahora los goles no se van a cumplir como son, y que ¿qué harías tú en ese caso? ¿Lo sacarías del partido? ¿O suspendes el partido? Pero eso es lo que haría alguien sensato. Tenemos harto de qué hablar, y la gente se preguntará, ¿pero por qué están hablando del comunismo? Bueno, porque hoy día Chile se está enfrentando a una decisión muy importante que tiene que ver un poco con el modelo de sociedad. Por una parte, yo diría que está la derecha, por otra parte está todo lo que hemos conocido como la socialdemocracia, que lleva a sus candidatos, y por otra parte está Daniel Jadwe, que representa Daniel Jadwe y el Frente Amplio, por cierto, que representan esa idea. Básicamente el Frente Amplio es un comunismo con pantalones cortos, son niños que salieron del colegio con esta idea de los años 60 y qué sé yo,
y prácticamente no le veo diferencia fuera de la cosa más de pertenencia, ¿no es cierto? El Partido Comunista en medio parece una religión en particular, pero como ideas son bien parecidas. Entonces aquí estamos frente a yo diría, dos grandes bloques, porque yo uniría, en general, yo siento que hoy día hay mucho más acercamiento entre la socialdemocracia y la derecha que entre la socialdemocracia y las ideas que vienen con mucha fuerza por el lado del Partido Comunista y el Frente Amplio. Aunque los pactos electorales no van a ser los que yo estoy diciendo, sin lugar a dudas, pero en cercanía de ideas, yo veo que se está moviendo un poquito la aguja. Oye, hay varias cosas que vamos a conversar a la vuelta de la pausa, no solamente de la cosa contingente. Hay algo que está pasando por el lado que es todo lo tecnológico y que no nos hemos dado cuenta. Fíjate que El Salvador acaba de aprobar como segunda moneda el Bitcoin. ¿Alguien sabe lo que realmente es el Bitcoin? Yo te aseguro que la mayoría de los chilenos de 50 años para arriba son bastante lejanos a este tipo de práctica, que los jóvenes lo conocen bastante bien. Y vamos a hablar un poquito de eso a la vuelta de la pausa, porque una cosa bien novedosa que tiene algunas ventajas, como por ejemplo que es internacional, el Bitcoin, tú para hacer transferencias, toda esta gente que vive afuera y le manda plata a los familiares, el Bitcoin es una solución porque no tiene comisiones ni nada, pero por otro lado tiene la gran desventaja de la volatilidad. Llegó a costar $60.000 un Bitcoin, hoy día está $37.000, se gana, se pierde. ¿Cómo puede ser usada una moneda para ir a comprar pan con una moneda tan volátil? Pero de eso hablaremos con Sergio Vitar a la vuelta a la pausa. No se mueva nuestra sintonía, vamos a saludar a quienes hacen posible el programa y regresamos. Checho Irán. Bien, ya estamos de vuelta. Habíamos dejado planteado el tema del Bitcoin. Por cierto, vamos a pasar por Perú también después, pero me gustaría conocer la opinión de Sergio y de Magdalena sobre esta moneda. ¿Tú entiendes algo del tema, Sergio? Bueno, no tanto como la discusión política anterior, sobre la cual solamente quería aclararles una cosa antes de entrar al Bitcoin, y es que concentrar todo esto de este movimiento del pueblo que sacó estas 34 firmas no entiende la realidad si uno hace una culpabilidad genérica al Partido Comunista. El Partido Comunista tiene 7 de 155. Ninguno de los 7 firmó. Entonces yo veo que en general los partidos tienen cuidado de un lado y otro de evitar que se rompan reglas democráticas que los sostienen. Yo quería hacer esa declaración y la discusión se va a ver ahora con el estatuto nuevo, con el nuevo reglamento que se va a tener que preparar y también con los partidos que van a estar ahí, los independientes que no pertenecen al grupo de la movilización social del pueblo. Entonces yo diría que hay que mirar con más cuidado y no estar déjame afirmaciones que no corresponden a la realidad, porque al final tú distorsionas tanto que no sabes de qué hablas. Sí, tienes razón. Ninguno de los 7 convencionales del Partido Comunista firmó.
Y yo eso lo atribuyo a que el Partido Comunista es un partido organizado, que sabe de política, ¿no es cierto? Sabe cómo funcionar en este cuento. Yo te pregunto lo siguiente, ¿tú crees que ninguno de los 7 está de acuerdo con esa declaración? Con una mano en el corazón. No. Una cosa es lo que la gente dice y que con el afán de poder tener votos para las elecciones de noviembre, algunos sean más ambiguos, y otra cosa es la realidad de cómo se va a poder construir una nueva constitución. Si tú ahora, y yo creo que todos los que son personas con conocimiento político y que con conocimiento de la historia de Chile y de otros países empiezan a temblarte las rodillas y empiezas a dudar de lo que te generó la convención constitucional, no va a haber constitución. Entonces, acá hay reglas que o respetas o no llegas a ninguna solución. Y eso yo creo que todos los que están ahí, que salvo el grupo de del pueblo, independientes del pueblo, que han hecho una declaración, yo la entiendo de principio, pero van a tener que acatar las reglas o si no, no van a poder funcionar. Pero déjame pasar al Bitcoin. El Bitcoin es realmente una cuestión bien impresionante, porque yo cuando lo vi por primera vez dije esto no va para ninguna parte. Pero esto está ligado, de lo que yo he leído y conozco, a un sistema tecnológico muy importante que se va a ir extendiendo en el mundo que se llama el blockchain, que es un sistema de resguardos distribuido en muchos puntos para que una información sea rechequeada múltiples veces y no haya ningún riesgo, mucho menor riesgo de fraude o de hacking, como ha ocurrido en una serie de sistemas. Entonces, con ese sistema de blockchain, el Bitcoin está sujeto a todas esas normas de regulación. Y lo que consiste, si tú entras a Google en esto, te va a decir que hoy día el Bitcoin vale 900 UF chilenas, pues se está vendiendo. En mayo, a principios de mayo, como bien decías tú, valía 1.500 UF. O sea, tiene oscilaciones espectaculares porque no hay ninguna política cambiaria, no es como el dólar que tú vendes o compras, tiene un banco central, tiene una política cambiaria, una política monetaria. Esto opera de la siguiente manera, es una moneda virtual que tú puedes usar como cualquier otra para comprar y vender, no tiene una autoridad que la regule, es una moneda descentralizada. Tú compras un monedero virtual o te inscribes, ahí puedes almacenar tus bitcoins, puedes operar desde ahí, se llama monedero electrónico, tienes una llave de control que es pública, del sistema mismo que te la atribuye y la privada tuya. Y eso entonces empiezas a operar y según lo que haya de curso en la operación de gente que compra y gente que vende bitcoin y el uso que se da a ese bitcoin, se va fijando un precio que es muy oscilante. Entonces hasta aquí, el otro día Elon Musk, hace unas semanas que lo estaba usando, también echó pie atrás, se cayó el precio. Entonces es una cuestión extremadamente arriesgada y mucha gente hace negocio especulativo con ello. Pero cuidado, ya lo vimos como tú dijiste en El Salvador. Bukele, el presidente de Ecuador, que está bastante cuestionado y observado por muchas razones, lo ha instalado, pero no sabemos, ningún país lo ha hecho. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuánto se va a transar en esa moneda? ¿Quién se va a atrever a no especular, sino ir a comprar, vas a comprarte un televisor con Bitcoin y después el precio cuando lo vas a pagar varió? En fin, yo creo que es una cosa que está avanzando y hay que tomar con cuidado, pero no está instalada y es muy riesgosa hoy. El gran problema justamente que tiene es la volatilidad. Magdalena. Y eso tiene que ver también la volatilidad con ciertos anuncios, porque por ejemplo, durante este año, cuando Tesla anunció que podían pagar con Bitcoin, el Bitcoin subió porque evidentemente le daba un espaldarazo de poder ser un medio de cambio más ampliamente aceptado. Pero después se desdijo. Y por lo tanto... Y con lo de Salvador, y con lo de Salvador subió también un 12%. Entre el anuncio de Bukele y hoy día subió un 12%. Sí. Exactamente. Y una de las cosas que hay que decir de la volatilidad, que es inmensamente peligrosa, a mí me tocó este martes hacer una clase sobre el ascenso de las finanzas modernas. Y hay que contar que las finanzas modernas surgen con una serie de inventos financieros muy importantes. Primero, el concepto de los bancos centrales, que el Bitcoin trata de desmarcarse de eso porque es descentralizado.
de los bancos centrales, que es una invención que van a aparecer en Holanda. Además, la invención de lo que se llama la sociedad por acciones, que también aparece en Holanda. Holanda inventa la Compañía de las Indias Orientales holandesa y la divide en partígens, y estas partígens las compran las personas, esas action o partígen partes, que permite que la compañía, la VOC, como se denomina, haya llegado a ser la compañía más grande de la historia. O sea, si tú pones la VOC, el valor de la VOC para el siglo XVII, y pones todas las compañías más grandes actuales y las pones todas juntas, no alcanzan a ser lo que fue la VOC. Ahora, la VOC era una compañía real, y debido a la compañía real va a aparecer un personaje. Voy a contar la historia para que, ya voy a volver a los bitcoins inmediatamente, pero para que entiendan y comparen la situación. Va a llegar un escocés que era un jugador, que se llama John Law. John Law es de esas figuras que tiene una historia que es como para ser, bueno, hay una novela que se llama El Jugador, que cuenta la tempestuosa vida de John Law, porque John Law era un jugador de cartas, que era hijo de un cerrajero que hacía cajas fuertes y por lo tanto era transador de monedas escocés, que va a terminar batiéndose a duelo por una jovencita de las Orkney, y va a terminar condenado a muerte, y después le van a computar la pena, y en eso se va a arrancar de la cárcel y va a llegar a Holanda. Y cuando llega a Holanda, este jugador ve, por una parte, el Banco Central, por otro lado, ve esta compañía que se debía, y no entiende por qué, porque él es un jugador. El gobierno holandés se detiene en no, en el fondo, imprimir más acciones y facilitar dinero en las personas para que la compañía crezca aún más. Y entonces publican un libro de economía, nadie lo toma mucho en cuenta, y ve que Francia está quebrada. Se muere Luis XIV y se acerca al duque de Orleans, que era el regente de Luis XV, y lo convence de Francia estaba quebrada, absolutamente quebrada, y tenía una deuda impresionante. Lo convence de usar estas ideas que son del juego para la economía. Y convierte la deuda pública francesa en partes, hace que la gente la compre, crea una compañía que se llama la Compañía de Mississippi, que se termina llamando la Compañía de Mississippi, y empieza a vender las acciones prometiendo que Mississippi es maravilloso, fantástico, y era un pantano infesto. Funda la ciudad de New Orleans, y todo el tema, y comienzan a vender las acciones. Pero la Compañía de Mississippi no era real, y por lo tanto, ¿qué es lo que se produce? Se produce la primera burbuja bursátil de la historia. La compañía crece, todos querían, se produce una manía, y en un minuto el duque de Orleans emite más billetes, porque la idea era que el Banco Central emitía billetes, daba dinero a las personas, esto también producía inflación, por supuesto, pero se revienta la burbuja. Y hay gente que le copia, se crea otra compañía, que es la Compañía de los Mares del Sur, en Inglaterra, que pasa lo mismo. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, el Bitcoin tiene mucho de eso, y por lo tanto teníamos en las conversaciones con mi hijo y los amigos de mi hijo que estaban metidos en los Bitcoins y que ellos en el fondo habían invertido y no sé qué, y entonces yo le digo, a ver si esto es, y claro, les conté esta historia y quedaron muy preocupados, y después cuando caía me dice, Mayda, parece que puedes tener algo de razón, es complejo, y por eso mismo cuando hay inversiones, y por eso doy el ejemplo, la VOC era una compañía real, las otras dos eran compañías infladas, y ese es el problema del Bitcoin. Bueno, por lo menos le pegamos una pincelada al Bitcoin, que se va a escuchar mucho en estos días, justamente por el anuncio de El Salvador de que va a ser la segunda moneda, para que alguna cosa tenga, alguna idea tengan nuestros auditores. En todo caso, esto es un casino, queridos amigos, por el momento es un casino. Si a usted le gusta ir a jugar al casino, bueno, juéguesela con un Bitcoin, pero así como sube, de repente baja. Les recuerdo, llegó a costar $60,000 un Bitcoin y hoy día está en $37,000. Bueno, del Bitcoin nos pasamos a Perú, que todavía, si bien es cierto, tiene una pequeña ventaja el candidato Castillo, que lo más probable sea él el futuro presidente. Como siempre en estos países donde la democracia es bastante más débil que en el nuestro, la candidata perdedora, en este caso Fujimori, imputan que había fraude electoral, pide que revisen mesas. Sin embargo, el CERVEL de allá, que se llama OPA, algo así se llama, ha dicho que
son casos... perdón, ¿cómo se llama? OMPE. Ha dicho que son casos aislados, entonces yo creo que ya lo que se le viene a Perú es muy, muy, muy malo, conociendo y habiendo escuchado algunas declaraciones del candidato electo. Ya se le viene muy mal a la mano. Yo creo que no reconocer el triunfo puede ser peor, porque puede generar hasta una guerra civil en Perú. Así que lamentable todo lo que está pasando en Perú, desde la polarización que tiene. Imagínense que no puede haber un país más polarizado. 50,00 y los otros 49, no sé cuánto. O sea, no alcanza a ser un punto de diferencia. Y no son la cantidad de votos que tenemos en Chile, son muchos más. Entonces, es de lo más curioso que hay, el empate. Y ya lo vivimos en la elección anterior en Perú. Acuérdense que Fujimori también perdió por un porcentaje muy pequeño con Kuczynski. Sergio Vitaro. Mira, es bien interesante el Perú y analizarlo históricamente también es importante para ver las diferencias con Chile y lo que uno puede esperar de uno y otro. Como Magdalena es historiadora y se refiere siempre a esos puntos, es interesante observar que desde la independencia peruana de 1821 hasta ahora, la capacidad de los peruanos de estructurar partidos estables que representen algún tipo de ideología más relacionada con Europa fue muy baja. Si tú tomas el caso chileno, ya desde Prieto en adelante, bueno, hay una formación conservadora y hay una formación más liberal. Se inscribe O'Higgins en el segundo grupo, más de los liberales. Y entonces se produce ahí hasta el año 30, después que abdica O'Higgins, una situación muy caótica entre liberales más abiertos y gente más cerrada, más conservadora, y lo que ocurre entonces es que hay un periodo conservador que dura con militares hasta que toma Montt, pero ya hay partidos, y en los años siguientes se forman, en los años 70 del siglo XIX, el Partido Radical, después se van formando, pero siempre hay formaciones que responden en el caso chileno a una cierta concepción ideológica. Tanto es así que después de Francia, con el Frente Popular, a la vuelta de la Primera Guerra Mundial, es el único país que tiene algo de eso en el año 39, con Aguirre Cerda. Entonces, en cambio, Perú no. Perú tiene una estructura casi pulverizada de partidos. Te voy a poner un ejemplo. El actual presidente del Perú, Sagasti, a quien lo conozco, tenemos una amistad hace muchos años, formó con otros un partido que se llama Partido Morado. Y él entró al Parlamento por primera vez por ese Partido Morado. Él me había contado lo que estaban haciendo y la idea de formar este partido. Bueno, ese partido tiene un presidente hoy día, pero ese partido tiene solo 3 diputados hoy en la nueva elección del Parlamento. Castillo tiene 37 de 130 y tantos. Entonces, no hay forma de gobernar un país si tú eliges un presidente que no tiene parlamento que lo apoye. Se paraliza el país. Y entonces, bueno, se ha dicho siempre que Perú tiene una diferencia, y es que la política va por un lado y la economía va por otro. Entonces, que independientemente de cómo funciona el gobierno, la economía peruana crece, y efectivamente lo ha hecho. Pero con desigualdades muy grandes, porque al no tener un Estado operativo, tú no puedes hacer inclusión social, y ahí tenemos los resultados. Entonces, pero por otro lado, a mí me llama la atención, a diferencia de Chile, que la participación en la última elección fue 76% de los 20 millones de electores. Nosotros estamos en el 50%, y en la última elección en el 45, 46. Entonces, ¿qué es lo que uno puede observar de lo que va a venir? Yo creo que Castillo ya ganó. Va a tener que hacer un giro a posiciones más razonables. De hecho, la última declaración que hace dice que va a respetar la Constitución, que va a buscar alianzas, y ahora se está esperando que entre hoy y mañana presente un grupo de equipo de técnicos que le pueda gobernar un poco. Pero lo encuentro extremadamente frágil frente al desarrollo de los conflictos y de los desafíos que vienen hacia adelante después de la pandemia. Entonces, nosotros como chilenos tenemos que mantener con el Perú relaciones de colaboración. Los dos somos parte de la Alianza del Pacífico, tenemos que tener una estabilidad en nuestros vecinos, porque si no se desestabiliza todo, y uno puede hacer votos de que realmente se mueva un poco a formar coalición, a una posición más centrada. De lo contrario, el temor va a ser enorme, y su campaña hoy, a mi juicio, va a ser en los próximos días
disminuir el miedo, porque ha habido una campaña en contra terrible de que aquí va a venir el comunismo y Sendero Luminoso, y él tiene que desmentir aquello para poder gobernar el Perú. De lo contrario no va a poder hacerlo. Esa es la situación, para nosotros muy importante que haya un mínimo de estabilidad ahí. Pero con Humala pasó lo mismo. Acuérdate que a Humala le dijeron lo mismo, de todo. Bueno, lo eligieron y el tipo fue bastante inofensivo, fue un gobierno bastante regulé, que ese no hizo nada importante. Entonces una cosa es lo que la gente habla y otra es lo que tiene que hacer, lo que puede hacer, porque en política se hace lo que se puede, no solo lo que se quiere. Aviso para... A la vuelta te doy la palabra. Saben que este invierno no están solos, no, porque ANGO está contigo. Invierno en ANGO, contamos con todos los sistemas de calefacción eficiente, calderas de condensación, bombas de calor y aire acondicionado. ANGO, contigo en invierno. ANGO, especialistas en climatización. ¿Aburrido de rellenar planillas para rendir tus gastos? Digitaliza las rendiciones de gastos en tu empresa con Rindegasto y comienza a ahorrar tiempo y dinero. Visita rindegastos.com. Disfruta de una amplia carta de pastas artesanales, frescas, risotto, pescado, marisco, rica pizza. ¿Dónde? En el Piegari, pues. Una terraza espectacular ahí en Nueva Costanera 4092. Vitacura, reservas en piegari.cl. Multiservice Grúa es el referente del progreso en Chile en el mercado de arriendo grúas, pluma hidráulica. Infórmate en multiservicegrúas.com. Universidad San Sebastián, posgrado de la Universidad San Sebastián, cuenta con más de 200 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Vamos a la pausa, a la vuelta volvemos con la opinión de Magdalena Bermúdez. Que la habíamos dejado pendiente. Sí, ahí te estaba escuchando que te había perdido y te escuché solamente el final. No, con respecto a Perú es complejo y hay que ver qué es lo que va a pasar, pero sin duda hay un movimiento muy profundo y yo diría que es mundial, pero particularmente Latinoamérica tiene un germen hacia la izquierda desde sus inicios, y eso básicamente porque tiene esa beta socialista metida desde la independencia, que va a inspirarse mucho más en la Revolución Francesa que en lo que es la Ilustración escocesa propiamente tal, que son las dos ilustraciones que van a marcar las tendencias políticas. Perú es complejo y tiene razón Sergio, no tiene esa estabilidad política. Latinoamérica en general, Chile es un ejemplo en Latinoamérica, se ordena muy temprano después de la independencia, tiene una anarquía corta, el resto van a tener anarquías bastante largas, pero además la estructura política y ahí la democracia representativa de los partidos y en ese sentido dan una gobernabilidad, pero también aquí estos sistemas electorales permiten estas minorías, esta atomización, y con eso es imposible gobernar, que es un poco lo que hoy día hay tendencias de tratar de emular acá. El gran problema también de Chile, el cambio del sistema binominal que daba gobernabilidad, muchos podrán no haber estado de acuerdo con eso, pero sin duda los sistemas electorales no son unos mejores que otros, dan más gobernabilidad o menos gobernabilidad, pero el sistema que se cambió emula un poco esa idea de esas minorías que necesitan los aplausos de unos pocos y generan estas desestabilizaciones propiamente tal. Ahora, más allá de eso, Perú tiene otro componente muy complejo, porque también tiene una izquierda, no solamente cuando uno mira y dice, ya,
salió esta elección, pero uno ve y dice, ¿cuánta gente votó por Castillo? Independiente que la elección, pues uno podría haber dicho, ninguno de los dos era bueno, en fin, cualquier cosa, pero es mucha cantidad votando por un comunista que se decía abiertamente comunista, un comunista bien raro, curioso, porque es muy tradicionalista en lo valórico, pero además es muy ignorante en muchas materias, independiente que sea profesor. Entonces, cuando tú ves eso y dices, toda esa gente lo vota, pero agréguenle que en el caso peruano, el mundo castrense, todo lo que es, digamos, las Fuerzas Armadas, son muy de izquierda. Entonces, lo que dice Sergio tiene razón, que la economía, a pesar de todo, funciona, y eso es porque el libre mercado es algo real que termina funcionando más o menos a pesar del caos. Pero yo creo que va a ser un cambio de rumbo más allá de que se tempere, porque él probablemente va a ser manejado por otros, y eso está claro en el sentido de ver su propia forma de expresarse. No sé si vieron algunos videos de él, a mí me pareció totalmente impresionante él, me dio una pena tremenda él, pero me da aún más pena todos aquellos que votaron por él, porque uno se da cuenta cuánta ignorancia hay, cuántas expectativas hay, que además tú uno dice, bueno, ¿y cómo las va a cumplir? Un hombre que no entiende, pero del mundo real casi nada. Es impresionante, impresionante. O sea, me encantó el link que hiciste con respecto a Chile, con respecto al cambio político, que algunos siguen sosteniendo, entre ellos un panelista nuestro, Pepe Au, que fue uno de los impulsores del cambio del sistema político y que yo discuto siempre con él, porque sin lugar a dudas esta fragmentación que ha provocado este cambio político, esta aparición de múltiples partidos, hace más difícil la gobernabilidad, que ya es difícil en el mundo. Hay un libro muy interesante de este venezolano, ¿cómo se llama? El escritor, que habla justamente de lo difícil que es el poder hoy en el mundo. Y bueno, Chile ambos dijeron que tenía una tradición de partidos políticos, qué sé yo. Yo creo que eso va a ir desapareciendo, y yo creo que la clase política se ha equivocado en varias cosas. Otro de los puntos que a mi juicio creo que se equivocó, Chile no estaba maduro para el voto voluntario. Sergio destacaba la cantidad de votantes que hubo, y eso porque en el 70%, que en Perú el voto es obligatorio, hay que recordar eso. Ahora que en Perú sí, las reglas no las respetan mucho y un 30% simplemente no fue a votar, pero el voto en Perú es obligatorio, ¿eh? La economía informal en Perú es gigantesca, es casi más grande que la economía formal. Entonces tiene cosas muy, muy distintas. 30 segundos, Sergio, porque vamos a ir a la pausa noticiosa. Hizo un informe recién que yo se los recomiendo a las personas que nos escuchan y que quieren ver bien el análisis de la elección del plebiscito del 20. Lo hizo Cervel, sí, un seminario recientemente, y entrega los datos con mucha precisión, que son buenos ver cómo está cambiando la sociedad chilena. Pero marco dos cosas en estos segundos. Uno, las mujeres votan más que los hombres, hay más voto mujer que vota hombre. Eso es interesante, o sea, estamos en una revolución femenina también, en el sentido de una participación mucho más activa de la mujer en todas las esferas. Y el otro tema que es muy interesante es el cambio de la participación de los jóvenes de sectores populares en el sistema electoral. Las cifras, por ejemplo, son que para 2010, en el 2017, en la elección del 2017, los jóvenes entre 20 y 30 votó el 10% en La Pintana, el 50% en Las Condes. Pero en el año 2020, ese 10% de La Pintana de los jóvenes de esa edad subió a 50%. Y en Las Condes del 50 subió al 65%. O sea, vemos una mayor presencia de jóvenes, que considero que es fundamental para la democracia, que no sea a través de las formas de marginación o protesta, sino de la inclusión en el sistema político. Y lo otro es el aumento de los jóvenes que creen o piensan que pueden cambiar el sistema a su favor, a los más pobres,
participando en la elección y no marginándose. Ojalá esto se mantenga. Yo quería mencionar esto porque tiene relación también con el cambio del sistema electoral. Si nosotros hubiéramos mantenido el sistema binominal, estamos excluyendo a sectores enormes que no estaban representando en ninguna de las dos coaliciones. Y al final eso explota. Entonces, dejar un espacio para proporcionalidad es positivo. Lo que no hay que tener es fragmentación, o sea, que sea una proporcionalidad limitada para permitir la gobernabilidad. Pero tiene que haber un poco más de lo que había. Nosotros planteamos como Concertación desde el primer día que el sistema electoral binominal lo que hacía era favorecer a la derecha y darle un derecho a veto, y con un sistema que hacía que el 60% tenía los mismos representantes que el 40%, con lo cual quedaba empatado y paralizado el sistema. De manera que es un buen paso, hay que corregir defectos, pero es mejor que lo que teníamos. Vamos a ver en el futuro si era mejor o no era mejor. Vamos a ver qué va a pasar con nuestro Chile en los próximos. Histórico, Checho, depende del momento histórico. Tal vez en ese momento uno podría discutir, pero hoy día con una sociedad tan compleja que tú la marques en dos cosas, más complejo en el caso chileno. Bueno, vamos a hacer la pausa noticiosa. Volvemos con Magdalena Mervilá y con Sergio Vitar aquí en su programa Conectados con Agricultura. Muy bien, ya estamos de vuelta. Ricardo Catalán nos escribe, dice: estimado Checho y distinguidos panelistas, digamos las cosas por su nombre. No es de extrañarse el auge que está teniendo el comunismo en nuestro país. En otro programa de la radio decían: a la gente no le gusta vivir de bonos, sino de su propio esfuerzo. Craso error. En Chile se extendió una costumbre que en Argentina ya es algo patético, y es que a la gente no le importa ganar poco con tal de vivir sin hacer nada. Sumémosle a eso la natural tendencia de la gente a la corrupción diaria, saltarse la fila, pequeños hurtos, pillería, no pagar las deudas, despilfarro, falsear datos para obtener beneficios, obtener subsidios para gastarlos en tonterías, llorar por ayudas que no necesitan, etcétera. Aunque los políticos son grandes culpables de la inminente destrucción total del país, no es menos cierto que el material humano que tenemos a nivel de simples ciudadanos es igualmente responsable. Ayer, hoy y seguramente mañana. Lo invito a leer la historia de Chile y se darán cuenta cómo la estupidez de este país es la misma desde siempre, cometiendo una y otra vez las mismas tonterías, la misma flojera, ignorancia y falta de responsabilidad. Un fuerte abrazo y suerte, Ricardo Catalán. Es duro tu mail, Ricardo, de verdad, pero hay algo de eso que yo creo que no le va a hacer bien a Chile, como no le ha hecho bien a otros países. Ayer se me acercó un empresario que es gerente general de una empresa muy importante y me dice: tú no te imaginas lo que me cuesta conseguir gente para trabajar. No hay gente para trabajar, la gente no quiere tener contratos formales para no perder los beneficios. Ese es un peligro, hay que tener el justo equilibrio, porque por otra parte, qué duda cabe que hay gente que necesita esos bonos, porque la gente que no le han permitido trabajar y que no puede trabajar, obviamente que hay que ayudarlo. Entonces, meterlo a todos en el mismo canasto es complejo, pero hay que tener un justo equilibrio, a mi juicio, de que estos bonos no se conviertan en algo que impida que la gente finalmente busque su propio bienestar. Sergio Vitar. Bueno, pero estamos conversando sobre la naturaleza humana. Esto yo creo que viene desde Adán y Eva. Sí, claro. Si tú tienes un ingreso, ¿para qué hay a trabajar? Si puedes no hacer algo, ¿para qué lo vas a hacer? Entonces, aquí las sociedades tienen que desarrollar una cultura de responsabilidad. La sociedad tiene que poner incentivos para trabajar y hacerlo con eficiencia. Ese es un dilema en todas partes del mundo. Y nosotros tenemos que ponerlo.
Entonces, si uno hace una declaración diciendo que todos los chilenos han producido esto porque son poco mediocres, en fin, yo creo que también hay que destacar a toda esa gente nuestra que ha hecho cosas maravillosas. No toda la gente hace las cosas mal y se saltan las responsabilidades. Entonces, esto supone, el futuro supone esperanza y supone disciplina, las dos cosas. Ahora, cada uno tiene una opinión. Yo escuchaba en las personas que intervinieron a alguien que decía todos se están poniendo comunistas. Bueno, no sé, el Partido Comunista, si uno quiere poner cifra, tiene el 5% de los votos, el 6% de los votos. Yo recién decía que no habían firmado la cuestión que firma esta lista del pueblo. Hay gente que de la otra oposición política distinta de los que opinan acá en esta radio, que a mí me toca estar, y critican también y dicen, ¿cómo hay tanta gente que vota por la UDI? ¿Cómo puede haber una gente que quiera mantener un sistema con tanta desigualdad? Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Se resuelve en democracia, se resuelve votando, se resuelve respetando las distintas posiciones, deliberando y cumpliendo reglas. Porque tú puedes caer en un populismo de derecha como el de Bolsonaro o uno de izquierda como el de Chávez, o uno más a la derecha como Bukele y uno más a la izquierda como el de Ortega, y son todos malos, a mi juicio. Una democracia sólida que puede gobernarse bien. Entonces, yo creo que si nosotros creemos en la democracia, controlamos al gobierno, controlamos las libertades, tenemos separación de poderes, deliberamos más, escuchamos al otro, nos va a ir mejor. Ahora, ¿es frágil la democracia? Sí. ¿Hay gente que se aprovecha de la democracia y la destruye? Sí. ¿Pero de qué depende? De la conciencia de la gente y de la fortaleza de las instituciones. Por eso creo que hay que votar, hay que poner un sufragio obligatorio y este domingo hay que votar. Yo voy a votar por Orrego porque creo que de los que están ahí tiene más capacidad para ejecutar, tiene experiencia y garantiza que las cosas caminen. Eso, pero esa es la forma. Yo pensar otra cosa, yo la respetaré. Yo voy a votar por la otra candidata porque me encantó lo que dijo, que el narcotráfico era un problema de sexo. Patriarcal, porque ¿cómo que se llama? Los que ganaban plata con el narcotráfico eran los hombres y la primera línea eran las mujeres. Así que yo lo encuentro genial esa afirmación, voy a votar por ella. No, por cierto, o sea, Orrego de todas maneras, no solamente por un tema de capacidades que tienen cientos de capacidades más que ella, sino por un tema de cultura. Hoy hay una cuestión cultural increíble. Mira, yo quiero proponerte este tema a ti, Magdalena, que eres profesora, porque yo creo que gran parte de los problemas que tiene la humanidad es un tema de la educación. Porque cuando tú eres una persona educada, informada, obviamente que vas a elegir mejor que una persona desinformada. O sea, yo le veía una entrevista al candidato electo de Perú y le preguntaba el periodista sobre qué va a hacer con los monopolios, y le preguntaba, ¿quién para usted es un monopolio? Y le decía, Falabella. Pero si Falabella, ¿quién me obliga a mí a comprar en Falabella? Puedo comprar en cualquier multitienda, no es un monopolio. O sea, de una ignorancia, el que quiere ser presidente de la República, de una ignorancia supina. Entonces, tú dices, ¿qué se puede esperar de ese presidente de la República? Que va a ser el que va a conducir los destinos de ese país. Ya no se trata de un tema de comunismo o de derecha o de izquierda, porque por último ya me siento orgulloso del comunista que tenemos en Chile, porque al lado de ese comunista, Daniel Jadwe por lo menos un tipo preparado, que no comparto para nada su ideología. Pero no se te olvide que Daniel Jadwe dice que la utilidad no existe. No, bueno, es que esa cuestión es un verso para sus votantes. Él dice que la utilidad no existe y que la utilidad es producto de los sueldos bajos de los trabajadores, o sea que el capital no debería tener ninguna utilidad. O sea, la gente debería arriesgar su plata, meterse en un negocio que le puede ir bien o mal. La mayoría de los negocios te va mal. O sea, la gente tiene que entender que cuando uno emprende un negocio,
la probabilidad de que le vaya mal es mucho más grande que le pegue el palo al gato. Entonces arriesga su plata y Jadwe entiende que esa persona no puede esperar una... Convencía, y yo sé que Sergio ha sido ministro de Educación y que ha habido, de parte de él no tengo ninguna duda, un genuino interés de mejorar la educación, pero hay que decir que a nivel macro, la política y sobre todo dentro de la democracia, a los políticos no les conviene que la educación sea buena. Y cuando yo digo, dicen, queremos una educación de calidad, parten por no definir la calidad, porque en realidad cuando tú tienes una democracia donde una persona es un voto, lo que más le conviene al aparato político y a aquellos que viven de la política, porque entendamos que hay un clientelismo importante que vive de la política, estábamos hablando recién de esta idea de recibir el dinero del resto, y el aparato político en la medida que crece, la burocracia excesiva, la grasa del Estado, yo no digo que el Estado no tenga que existir, yo no soy anarcocapitalista en ese sentido, pero sí creo que el Estado tiene que tener la noción, y las personas deben entender que el Estado no tiene dinero y que el dinero lo pagan las personas, y por lo tanto cualquier peso mal gastado en el Estado es doblemente grave que en el mundo privado, que ese en el fondo es el problema de cada privado, pero en el Estado es la plata ajena, o sea, hay que rendir la caja chica en forma constante. Entonces hay un clientelismo del Estado que se debe a los votos, y mientras más ignorancia haya, estábamos hablando recién de Castillo, a mí me impresiona Castillo, pero a mí lo que más me impresiona es que un 49 con fracción alta de los peruanos haya votado por Castillo, porque eso demuestra el nivel de ignorancia no solo de Castillo, sino que de toda la gente. Y entonces ahí viene el punto, ¿les conviene que haya buena educación? No les conviene que haya buena educación. Y efectivamente aquí hay muchos que han ido haciendo crecer el Estado y que ven el poder político como un botín y se afilan los dientes. ¿Para qué? No solamente para colocarse en los puestos, sino que además en el caso chileno hoy día los tenemos afilándose los dientes con los fondos de pensiones, porque cuando apareció lo del 100%, muchos trataron de decir, no, esto no es así. ¿Y por qué? Porque ha sido siempre así. O sea, si tú les quitas la posibilidad de nacionalizar, llámalo estatizar, robar en todos los casos, ese dinero se les acaba la fiesta. Y gobernar con las vacas flacas no es fácil, ¿ya? Y es más, la deuda, en fin. Entonces, el populismo va de la mano y el crecimiento del Estado también va de la mano de una intención deliberada de que haya mala educación. Mientras Sergio Vittar fue ministro de Educación, a mí me consta que se creció muchísimo en cobertura. Había unos colegios realmente espectaculares, la infraestructura de los colegios públicos, estoy hablando de la educación pública básicamente, pero yo no sé por qué ha costado tanto mejorar la calidad de la educación. ¿Por dónde pasa eso, Sergio? ¿Por la formación de los profesores? ¿Qué pasa que Chile tiene un buen nivel de cobertura? Hoy día cualquier joven chileno que quiere estudiar tiene la posibilidad de estudiar gratuitamente, sobre todo básico y medio, y sin embargo vemos como cada medición que se hace, los cabros cada vez entienden menos lo que leen, etcétera, etcétera. Yo creo que todos estos problemas que comentamos diariamente en este programa se solucionarían con una población más educada, una población más educada, con mayor cultura, preocupándose más del prójimo que de sí mismo. Se podría mejorar mucho de los problemas que tenemos. Antes de ir a la pausa, le doy la palabra a Sergio Vittar. Siempre es más fácil trabajar la cobertura, que también es calidad, porque si tú tienes niños que no pueden estudiar y pasan a estudiar, hay un aumento de calidad del sistema, obvio. Lo mismo respecto a infraestructura, que tengas, también cambia la cultura, que tengas una escuela limpia, un baño limpio, que tengas condiciones materiales mejores que las de tu hogar, levantan las aspiraciones y la visión de un futuro mejor. Y además, en el tiempo que me tocó estar, hicimos dos cambios que son bien importantes. Se estableció por ley, con aprobación amplia del Parlamento, la evaluación docente.
que había bastantes problemas desde que los profesores se evaluaran, y los profesores apoyaron esa evaluación docente en ese momento. Y el otro fue la acreditación de las universidades. Las en ese tiempo no tenían acreditación y se aprobó la ley que ha permitido un mejoramiento en los sistemas, en la calidad, en el plantel de profesores con más nivel de formación, en fin. Pero lo que me preocupa en este momento es, si ustedes han visto las cifras, es que ha bajado el número de estudiantes que postulan a la pedagogía. Y Chile necesita tener los mejores profesores. Cuando tú pusiste 500 puntos y después 550 puntos en las pruebas que teníamos antes, empezó a bajar el número de estudiantes que cumplía ese requisito y que prefería ir a pedagogía. Con esas notas preferían ir a otra cosa. O sea, ahí tenemos una debilidad. Depende mucho de los maestros. Los maestros son fundamentales, los profesores en el proceso. Tú no puedes hacer cambio sin los profesores. Y lo otro es que tienes que elevar la capacidad digital, porque toda la educación del futuro va a ser online. Y tienes que mejorar la investigación en ciencia y tecnología. Esas tres cosas yo las pondría como condiciones muy importantes, y reducir la brecha por nivel socioeconómico. O sea, el interés por lo público. Mejorar la educación pública, que está atrasada y que tiene que levantarse. Entonces, si nosotros concentramos en esas 3, 4 cosas, yo creo que nos va a ir mejor hacia adelante, especialmente por una razón, que el futuro va a estar marcado por la cultura de proteger la naturaleza y el medio ambiente. Los jóvenes están fuertes en eso, y eso tiene un sentido colectivo, un sentido de la comunidad entera, de colaboración, de cooperación, no solo de competencia. Yo creo que ahí hay un cambio cultural potente que viene, de manera que hay que concentrarse en educación, no cabe duda, pero no olviden que tenemos la matrícula del 2021 en educación superior, acaba de dar la cifra al Ministerio de Educación, pasó el 1.200.000 estudiantes en educación superior, es una de las tasas más altas de cobertura del mundo. Así es. Muy bien. Vamos a ir a la pausa. Magdalena va a votar el domingo, ¿no? Sí, voy a votar y voy a votar por Orrego, porque voy a decirlo así, a mí me convenció Karina Oliva definitivamente votar por Orrego, y creo que ha hecho una campaña por Orrego impresionante, porque cuando a alguien le preguntan qué va a hacer, y dice que va a hacer A, que va a hacer B, que va a gobernar con la ciudadanía, yo no sé si va a agrandar la oficina o qué, y después le preguntan cómo lo va a hacer, ¿y cuánto cuesta eso? Y ella contesta, no tengo ese dato. A mí me parece muy similar a don Pedro Castillo. Así que por la simple y sencilla razón de que esa mujer no tiene la preparación y el cargo le queda muy grande, creo que Chile y la región metropolitana no se merece eso por ningún motivo. Y Claudio Orrego tiene la ropa, por supuesto que a lo mejor no va en toda mi línea, pero creo que es una persona que el cargo lo va a hacer muy bien, así que no me cabe ninguna duda. Yo no tengo ninguna duda, yo conozco a Claudio de sus capacidades y yo también voy a votar por él. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a invitar a los auditores que participen. Qué maravilla que nos escuchan de todas partes del mundo. Desde Viena nos escribe Carlos. Dice, doña Magdalena, don Checho, don Sergio, primero que todo, muchos saludos desde Viena, Austria. Conectado es ya mi programa favorito desde hace 2 años y son parte de mi tarde aquí en Austria. Respecto al cambio del sistema electoral, permítame decirle que esa atrocidad da a la luz gracias al voto de Lili Pérez y la paternidad de su panelista Pepe Out, ha sido sin lugar a dudas que se llevó a la locura que se vive hoy en Chile. Don Checho, le cuento que las democracias europeas que utilizan el sistema electoral de Hont solo funcionan en democracias parlamentarias como Austria o Alemania,
con el detalle que para evitar la entrada de grupitos extremos, aquí existe un umbral del 5% para partidos, es decir, el partido que a nivel nacional no saca un 5% desaparece. En las elecciones regionales de un 4%. Lo anterior ha llevado a que haya pocos partidos, pero que representen de mejor manera al electorado. Austria, con casi 9 millones de habitantes, tiene 5 partidos políticos que permiten gobernabilidad. El caso alemán es similar, el austriaco, donde no existen grupitos extremistas representados. Como detalle le cuento que el Partido Comunista Austriaco la última vez que tuvo un parlamentario fue en 1947. Desde entonces no pasan del 2% con un promedio de 1,3% de votación. El umbral de votación del 4 o 5% es regla en la democracia europea y sería un ejemplo a seguir en Chile como idea para evitar la aparición de extremistas con baja representación. Un gran abrazo para los dos varones y besos para doña Magdalena. Carlos Cortés. Bueno, un saludo a todos los chilenos que nos escuchan desde distintos lugares de Europa. Interesante el punto de Carlos. Acá parece que se está estudiando la posibilidad de que este sistema parlamentario, este sistema político que tenemos, tenga un mínimo de representatividad, lo cual a mí me parecería fantástico. No puede ser que hayan parlamentarios que no representen a nadie. Vamos a escuchar a la gente en WhatsApp y seguimos comentando. ¿Sigo yo? Bueno, comentarios sobre este mail de Sergio, tú que conoces harto cómo funcionan las democracias en Europa. Bueno, la primera observación es que en general, después de la caída de la Unión Soviética, los partidos comunistas en Occidente han disminuido enormemente. O sea, Chile es una excepción en eso, pero efectivamente en Europa prácticamente no hay, o quedan muy poquitos, o son porcentajes muy pequeños de la votación. Se han expresado de otra manera esas fuerzas políticas después del colapso de la Unión Soviética. Y lo otro respecto de lo que decía la persona que tú leíste su texto y a quien saludo de Austria, efectivamente nosotros hemos discutido mucho los sistemas para que un partido que no produce un porcentaje mínimo de votos o no tiene parlamentarios desaparece y tiene que partir de nuevo. No basta con estar registrado para siempre y poder levantar candidaturas. Entonces, ahí tenemos que mejorar. Y lo otro que tenemos que mejorar después de la reforma electoral es que no puedes aceptar, creo yo, hay que poner un mínimo también al número de votos de la persona que es elegida. Obvio, de la fuerza política y de la persona, porque aquí hemos tenido gente que ha entrado al Parlamento con el 1% o con el 2%. O lo mismo en la constituyente. Entonces, sí, esas dos cosas hay que corregirlas, por lo menos el sistema electoral permanente. Lo de la constituyente es aparte. Esas son mis observaciones sobre ese punto. Y quería decir, por último, también, si vamos a tener un minuto, aprovecho de decirlo al tiro, jóvenes de menos de 40 años deben vacunarse con la prioridad máxima. Los datos que nos aparecieron hoy de saturación están concentrados en esa cohorte de edad, 20 a 40, y en esa situación son los que están corriendo con los contagios y están provocando la saturación. Entonces es urgente por ellos y por sus familias y sus amigos que todo el esfuerzo del gobierno y de la prensa sea menos de 40, urgente vacunarse. Así es. Magdalena, para terminar, no vamos a alcanzar a escuchar el último WhatsApp porque se nos fue el tiempo. Sí, yo también voy a sumarme a lo que está planteando Sergio y es más, esta semana se abrió a los 20 y tantos y ellos también, porque la juventud siempre es tremendamente temeraria y piensan que son invulnerables. O sea, cuando uno le dice a un hijo, tenga cuidado, te miran con cara de ¿y qué me va a pasar? ¿Ya? Ustedes también, los de 20 y tantos, les toca vacunarse ahora, vacúnense y además hay que comprender que vamos a ir volviendo a la vida normal y ojalá pronto, y en la medida que estén vacunados van a tener más posibilidades no solo de moverse, sino que no van a tener riesgos, porque en algún momento tendremos que volver a la normalidad, supongo, ¿o no? Así es. Muchas gracias, Magdalena. Muchas gracias, Sergio Vitar. Me adhiero al llamado. Yo creo que es una responsabilidad personal y colectiva vacunarse, porque a usted puede que no le guste la vacuna, pero resulta que usted va a seguir infectando a los demás. O sea, hay un tema solidario también con el tema, porque si no estamos todos vacunados, ¿de qué sirve?
Piensen, hoy día Estados Unidos está pensando incluso en regalar 500 millones de vacunas a otros países, porque ellos saben perfectamente que por mucho que ellos estén vacunados, qué sé yo, el hecho que el virus permanezca en el resto del mundo les va a afectar de una u otra forma, en un mundo globalizado donde la cantidad de viajes que existen es gigantesco, así que ni una duda de que hay que vacunarse. Con ese mensaje nos vamos. Gracias, Sergio Vitar. Gracias, Magdalena. Con ustedes, si Dios quiere, nos encontramos mañana con Garfield, que va a estar con nosotros. Chao, chao, y que Dios los bendiga.